Tras el asalto de Francis Drake a la bahía, la guerra contra Inglaterra continuaba y se hacía necesario fortalecer las defensas. En 1588, el duque de Medina Sidonia daba cuenta al rey de la vigilancia de la costa andaluza. Ordena a Puerto Real estar prevenido para poder enviar gente a Matagorda en cualquier momento ante una llegada de enemigos. También se le ordena enviar gente a caballo y 50 infantes al puente Suazo, en tanto no lo hace Chiclana con más personas. La torre de la iglesia de San Sebastián dispondrá de 3 guardas que vigilarán la entrada de invasores, otros 3 en Matagorda y 2 atajadores a caballo que recorrerán la costa toda la noche. Se trataba de defender Puerto Real, pero lo importante era la defensa de Cádiz. Fruto de ello sería también la construcción de los fuertes del Puntal en Cádiz y de Matagorda en Puerto Real, con el fin de impedir el acceso al seno interior de la bahía. También se proyectó uno en la Carraca, pero al parecer no llegó a construirse, aunque figura en este mapa de 1599. Ese mismo año de 1588 se informa de la marcha de la construcción del fuerte del Puntal en Cádiz por el adelantado de Castilla. Se hace con paredes de mampostería y piedra de cantera en las esquinas, y se plantean dudas sobre su efectividad. Se expone que deberá tener de manera permanente 2 o 3 artilleros con buenas culebrinas y al menos 6 soldados con munición suficiente, y alojamiento dentro. Se terminó en 1589 y no se construyó el de Matagorda, lo que dificultaba enormemente el control del acceso al interior de la bahía y por lo tanto al puente Suazo. En 1595, el rey insta a Puerto Real a mantener 2 guardas permanentemente en Matagorda, en el pequeño cerro llamado de la Vela. Melchor Bonifaz, corregidor de Puerto Real, responde afirmando que Puerto Real está muy bien defendida y que Matagorda la vigilan los ciudadanos cuando es necesario. También comunica que Puerto Real tiene pocos vecinos y que son muy pobres. Por ello, pide permiso para poder arrendar la dehesa de la Cataña a fin de obtener recursos para poder pagar la vigilancia de Matagorda. En 1528, la corona realizó un censo de pecheros, vecinos que pagan impuestos. En él, Cádiz casi triplicaba a Puerto Real. Sin embargo, en el censo de 1591, que también incluye a los que no pagan impuestos, la diferencia entre Cádiz y Puerto Real en el número de pecheros ha disminuido considerablemente. Cádiz había perdido un 24% de vecinos pecheros, mientras que Puerto Real había ganado más del 60%. Además, en Cádiz viven 210 personas que no pagan impuestos, la mayor parte, 158, religiosos, a los que los pecheros deberían pagar además la 10ª parte de sus ingresos, lo que se denomina el diezmo. En Puerto Real, solo 3. Estos datos nos permiten conocer las dificultades de subsistencia y de defensa que tenía Puerto Real y sobre todo Cádiz. No tardaría mucho en darse la voz de alerta. El 30 de junio de 1596, la flota anglo-holandesa, bajo el mando de Charles Howard y Robert de Beret, conde de Essex, comenzaba el ataque a Cádiz y a la armada española fondeada en la bahía. Traían una flota en torno a 160 naves y 7.000 soldados, aparte de la marinería. Si seguimos el mapa, desembarcan en la zona del fuerte de San Sebastián y en la zona de la Almadraba, desde donde parten para defender el puente Suazo de tropas españolas y para asaltar la muralla, como señala la nota 7. Pedro de Abreu, religioso franciscano que vivía en Cádiz durante el ataque, escribió Historia del saqueo de Cádiz por los ingleses en 1596. Censurada en su época, se publicó en 1866 y Cádiz le dedicó una calle. En ella
relataba cómo vivieron los gaditanos la invasión anglo-holandesa. Hacía hincapié en la cantidad y tamaño de las naves que atacaron Cádiz frente a la pequeñez y escasez de las españolas. Narra cómo ante la llegada de las tropas invasoras, parte de la población de Cádiz intentó huir en 2 galeras, pero que apenas pudieron hacerlo por problemas con la mar. Los que no lo lograron, como él mismo, se refugiaron en la iglesia de San Francisco, unas 3000 personas según cuenta. Allí sufrieron una gran escasez de alimentos y de agua, así como el mal olor de las inmundicias que se hacían por no tener dónde. También nos cuenta el trato correcto que tuvieron las tropas con las personas, frailes y mujeres, aunque no con su ropa, de la que se apropiaron, y con los objetos y ornamentos de la iglesia, como retablos, imágenes o libros que han hecho 1000 pedazos, como es el caso de la Virgen del Rosario, hoy denominada la Vulnerata, que se conserva en Valladolid. La Casa Museo del Obispado conserva algunos recuerdos del asalto a Cádiz, como esta lápida recordando la destrucción y robo de objetos religiosos y una pintura del siglo XVII que representa el asalto a la muralla. Tras el asalto, las autoridades gaditanas pactaron permitir salir a la población de Cádiz a cambio de 120.000 ducados, llevándose unos 60 rehenes, personas importantes, para asegurar el pago. Tras ello, incendiaron más de 200 edificios y se llevaron todo aquello de valor que encontraron. Pedro de Abreu nos relata cómo, mal vestida, descalza y sin dinero ni comida, la población fue saliendo de San Francisco y una buena parte de ella marchó a pie hacia el puente Suazo para buscar refugio en el puerto de Santa María, Puerto Real o Chiclana. Los jefes de las escuadras inglesa y holandesa no dudaron en hacerse retratos en los que destacan en el fondo su hazaña en Cádiz a través de mapas del lugar. Podemos verlo en estas reproducciones conservadas en el Museo Británico. En este último podemos ver una bonita imagen de Puerto Real. Giovanni Battista Boazio fue un cartógrafo italiano que acompañó a los marinos británicos en sus andanzas, entre ellas a Howard y al conde de Essex en el asalto a Cádiz. De él elaboró un detallado y didáctico mapa. Narra cómo el duque de Medina Sidonia da orden de quemar los navíos de la flota americana en Puerto Real para que no cayeran en manos del enemigo y cómo la población gaditana y de parte de la bahía huye hacia Puerto Real, el puerto, Jerez, etc. Baptista Boacio ilustra así la quema de 52 naves ordenadas por el duque entre Matagorda y Puerto Real. También en Puerto Real señala cómo en Matagorda encallaron 4 galeones españoles, San Felipe, Santo Tomás, San Mateo y San Andrés. Los 2 primeros fueron incendiados por orden de sus mandos y los otros 2 fueron capturados por la escuadra británica. Nos relata también cómo los mandos británicos defendieron a los marinos españoles que se descolgaban de sus barcos de la furia extrema de sus propios soldados británicos. El Museo Nacional de los Países Bajos conserva este otro mapa en el que grandes naves anglo-holandesas atacan a las españolas mucho más pequeñas. En la misma obra de Adolfo de Castro podemos leer un acta capitular de Cádiz en la que se recoge el estado de la bahía tras los ataques de Drake en 1587 y el conde de Essex en 1596. Vemos cómo la mayor parte de las naves hundidas están en aguas de Puerto Real o muy cercanas, desde la Carraca hasta el Trocadero. Uno de los navíos hundidos en Puerto Real fue la nao Santísima Trinidad, de la cual, según este acta notarial conservada en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, se lograron recuperar maderas por valor de 2.750 reales de vellón. El ataque anglo-holandés a Cádiz fue reproducido por cartógrafos de la época y posteriores.
como este mapa, elaborado en el taller de Franz Hohenberg, cartógrafo flamenco establecido en Colonia, en el que podemos observar a la población huyendo del ataque y quema de los pueblos de la bahía. Del mismo mapa existen reproducciones posteriores en color, como esta de la que desconocemos autoría y fecha. O esta otra reproducción en color de la Biblioteca Nacional de Francia. Una nueva versión del asalto a Cádiz es esta otra, muy detallada, de la que se desconoce el autor. Una imagen similar pero más imponente la podemos observar en este otro del grabador y cartógrafo flamenco Adrien Huberti. No tenemos constancia escrita de dichos ataques e incendios en los pueblos de la bahía que, como sabemos, sí se dieron en Cádiz. De él existe incluso una copia en color de la que ignoramos su autoría y fecha. Avanzado el siglo XIX, James Grant publicaba esta historia de las batallas británicas. En el primer tomo recreaba el asalto a Cádiz de 1596 con estas dos imágenes. El ataque y saqueo anglo-holandés a Cádiz debió significar una disminución de la población de la bahía, pero sobre todo de la propia ciudad de Cádiz, como vemos en este informe del duque de Medina Sidonia al rey en 1601. Según él, Cádiz dispone de 300 hombres de infantería y Puerto Real 248. Como vimos en el censo de 1591, Cádiz disponía de 512 y Puerto Real de 377. En el acta de la reunión del Cabildo Gaditano del 13 de octubre de 1597 se decía: «Esta ciudad es muy pobre y está saqueada de enemigos, y en ellas no hay 200 vecinos, y estos muy pobres que viven de su trabajo y de pescar, y la ciudad está tan pobre de propios que no tiene para pagar las guardas de las torres». Felipe II había aprobado en 1597 la reconstrucción del fuerte del Puntal y la construcción de uno nuevo en Matagorda. Adolfo de Castro nos facilita noticia de 1610 en la que el regidor Francisco de Acevedo urge a que se hagan diligencias ante el rey y el Consejo de Guerra para que se agilice la construcción. Un año después, el ingeniero Cristóbal de Rojas advierte de la escasez de piedra en las canteras de Santa Catalina, que se ha buscado en otras localizaciones como en Puerto Real, pero sin resultado. Tras dos asaltos de las tropas británicas, la bahía de Cádiz seguía sin defensas efectivas.